¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Es Política, ya saben, ya lo conocen, el programa de análisis, tertulia, debate de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. Ya saben, tenemos mucha actualidad también a nivel económico de esta semana. ¿Cómo va a subir Pedro Sánchez el gasto en defensa? Es la pregunta que todos nos hacemos, y la explicación que dio Sánchez este pasado jueves es: lo que tenga que pasar con eso pasará y lo que no, no. Pues lo que sí, lo que no. Es la explicación que tenemos de Sánchez hasta ahora de cómo va a acometer ese gasto en defensa, esa subida del gasto militar que le exige la Unión Europea. Ya saben, de momento nos exigen al 2%, ya se habla del 3%, que esto viene siendo un incremento de 10.000 millones de euros de forma anual, de aquí al 2029, para alcanzar ese techo de gasto, ese gasto mínimo del 12% del PIB para defensa, que insisto, es posible que se aumente, que se exija el 3%, como ya se está escuchando. En todo caso, ¿cómo lo va a hacer Sánchez? Esta es la pregunta, y para intentar responderla tenemos nosotros a Iván Campuzano, economista. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer, Hugo, estar aquí con vosotros. Pues menos mal que me dices un placer, porque hay gente que no lo ve un placer estar conmigo, pero en todo caso, ¿cómo va a acometer Sánchez esta subida? Claro, aquí lo que se habla es que use el fondo de contingencia. Por cierto, ya no existe fondo de contingencia, ya lo hemos gastado, estamos a inicios del 2025 y ya no hay más fondo de contingencia que gastar, ya está agotado, pero lo que parece es que Sánchez va a usar la ampliación de crédito, ¿no? Ese mecanismo que tiene para imputarlo en este caso a deuda, no a déficit, sino a deuda. ¿Esto es viable? ¿10.000 millones de euros anualmente vía ampliación de crédito? Bueno, ya hemos visto que Pedro Sánchez ha podido tener muchos problemas a lo largo de estas legislaturas, pero el problema de dinero nunca lo ha tenido. Es decir, hemos visto cómo ha hecho una condonación masiva de deuda a Cataluña, que además, por cierto, si miramos cuáles son las cifras, equivaldría prácticamente a todo el presupuesto en defensa que necesita España. Por lo tanto, nunca ha habido un problema de dinero por parte de llegar a acuerdo con sus socios y mantenerse en el poder durante toda esta legislatura, pero también tenemos que tener en cuenta que Pedro Sánchez no es la primera vez que utilizaría este mecanismo de crédito para aumentar el gasto en defensa. De hecho, ya amplió el gasto en defensa en 3.000 millones de euros, precisamente por esa necesidad de la guerra en Ucrania y de la financiación de la guerra. Bien, pero en total, me refiero, a ver, para explicar a nuestra audiencia no tiene, es normal, vaya, mucha gente que nos ve no tiene ni idea de lo que es eso del mecanismo de ampliación de crédito, no tiene idea de lo que es el fondo de contingencia, y es normal, vaya, porque vamos, lo sé yo, pero porque me digo a esto. Insisto, ¿qué es eso? Vamos a explicarlo desde un punto de vista económico. ¿Qué es eso? Y segundo, la ampliación de crédito está concebida como algo extraordinario. Es decir, el fondo de contingencia, como su propio nombre indica, contingencia para cosas que suceden que no están previstas, claro, es para algo extraordinario. Una cosa es algo extraordinario, un gasto en personal, una catástrofe, que haya que ampliar un crédito que no estaba previsto en los presupuestos, y otra cosa es para un gasto sistemático de ampliación de aquí a años, que incluso va, por tanto, a acometer incluso los próximos gobiernos, ya no son el de Sánchez, sino que los próximos gobiernos, ese compromiso con la Unión Europea, también van a tener que seguir manteniéndolo. ¿Eso se puede hacer vía ampliación de crédito? La verdad es que no debería, ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, para explicarlo de manera muy sencilla, un fondo de contingencia, todo el mundo pues que se ponga en mente para qué sirve. Pues, por ejemplo, lo que tú has dicho, una catástrofe. Fondos de contingencia famosos, desgraciadamente, en las últimas fechas, el volcán de La Palma, tenemos que pensar en la Dana de Valencia. Estos son fondos de contingencia y automáticamente se aprueban porque hay una necesidad extraordinaria, como lo que ha ocurrido. ¿Qué es un crédito? Un crédito es, oye, yo no tengo presupuestos generales del Estado, o si los tengo que hacer un gasto extraordinario muy grande, no estamos hablando de 10, 20 millones, sino realmente algo importante que ni siquiera moviendo otras partidas, por ejemplo, yo qué sé, gasto en sanidad, pues puedo mover 10 millones de este gasto a este otro lado. No, es un gasto muy importante. Entonces, necesito que pase por las Cortes, necesito que pase, en este caso, por la Comisión de Presupuestos, y la Comisión de Presupuestos será la que me apruebe o no esa ampliación de crédito. Por supuesto, tiene que dar el ok el Ministerio de Hacienda, tiene que dar el ministerio correspondiente, pero digamos que es algo que se puede hacer, que se ha hecho, que se seguirá haciendo y que no es obligatorio que la ampliación de crédito pase por el Congreso de los Diputados. No es obligatorio, pero sí pasa por la comisión, porque tienen que informar de para qué es y si se aprueba o no, efectivamente. Entonces, eso que quiere evitar Sánchez, que es pasar por el Congreso para informar de nada, por lo menos tiene que pasar por la comisión. Volvemos a pleno no tiene que ir. A pleno, una ampliación de crédito por vía fondo de contingencia no tiene que ir a pleno. Pero aquí volvemos a la misma pregunta. ¿Se puede hacer por esta vía? Es decir, 10.000 millones de euros anuales con una estimación del 2% digamos, de aquí al 2029.
puede ser 3%, con lo cual sería muchos más miles de millones al año. Es decir, ¿eso se puede hacer vía ampliación de crédito? A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Como bien has mencionado, al final, el gasto en defensa, el objetivo es aumentarlo hasta el 2%, 3%, y iremos viendo conforme avanza el tema de la Unión Europea respecto a su política de defensa, pero es el año 2029, es decir, aquí cuando hablamos de que en el año 2029 seguirá Pedro Sánchez, no seguirá Pedro Sánchez, habremos tenido distintos presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, para este año y concretamente para el compromiso que necesitamos este año, sí que vale con un crédito. ¿Podría hacerse el año que viene? Por supuesto. Y la pregunta del millón, ¿hay un límite para ese crédito? Es decir, oye, ¿podría yo mañana gastar 10 millones? La ley de Hacienda, vamos, permite gastar lo que necesites. Lo porque que necesites. Efectivamente, no existe un límite. Lo que necesitas es la justificación. Claro, esto, pues hablando en términos de defensa, señor Pedro Sánchez, presente unos presupuestos generales del Estado. Y aumente la partida en defensa, que es lo que tendría que hacer. Efectivamente. Es decir, lo lógico sería nuevos presupuestos, aumentar la partida en defensa para que incorpore este aumento, por tanto, del gasto exigido por la Unión Europea y Santas Pascuas. Efectivamente, pero para eso hay que preparar un presupuesto, para eso se lo tienen que aprobar las Cortes, y eso sí que tiene que pasar a votación, y ya no solamente sería el presupuesto en defensa, serían todas las concesiones que ha tenido que ir haciendo durante los últimos años, que pues está claro que no quiere pasar. Por seguir explicando esto a nuestra audiencia, fondo de contingencia, el fondo de contingencia ya está agotado a estas alturas del año. Esto, por tanto, estos 10.000 millones anuales se la de imputar a deuda. Efectivamente, se imputaría a deuda, en este caso irían con el déficit general, que de hecho es por lo que precisamente Pedro Sánchez en la primera reunión de líderes en la Unión Europea, cuando se realizó en París, dijo, oye, que yo no lo voy a pagar, si hacemos una deuda europea respecto a lo que viene siendo el gasto en defensa, por mí vale. Claro, ¿qué pasa? Que la situación de España respecto a la deuda, la situación italiana o la situación francesa, nada tiene que ver con los Países Bajos, y lógicamente te van a decir, oye, si yo estoy gastando en defensa y puedo aumentar, gestione usted mejor su dinero. Y ya se lo dijo el primer ministro de Finlandia, le dijo, oiga, que yo he tenido que reducir mi gasto social, aún con todo el dolor que eso le puede suponer a la sociedad, por aumentar mi gasto en defensa, porque vemos que es algo que puede hacer que o siga existiendo Finlandia o no respecto a la independencia rusa. Por lo tanto, también hay que preguntarse, ¿podemos seguir aumentando el gasto en defensa como pretende el gobierno sin reducir el gasto social? Es una pregunta. Esa es la siguiente pregunta que vamos a hacer. Claro, en el caso de la deuda, por continuar con esta argumentación, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Pero claro, parece que Europa, que la Unión Europea, va a flexibilizar también un poco más el tema de la deuda, precisamente para poder aumentar este gasto en defensa. De ahí que el gobierno quiera imputarlo a deuda, y no a déficit, vaya, con el plan de... Pero es que ahí el gobierno nos está intentando engañar, y me explico. Claro. Europa tenía una política que acababa en el año pasado, que era que usted no se puede salir de las reglas de gasto, es decir, que usted no puede tener un déficit por encima de X porcentaje y que usted no puede superar la deuda. Pero voy a poner... Un 60% del PIB y un 3% de déficit, ¿no? Efectivamente. Son las reglas fiscales de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? El problema está en que del 3... como mucho aumentarán al 3,5 o 4%. Claro. Y además, siempre y cuando ese aumento del porcentaje sea exactamente el mismo que haya aumentado el gasto en defensa. Y por otro lado, España supera el 100% de deuda. El déficit de la Unión Europea y la deuda global de la Unión Europea en ningún caso van a justificar todo el aumento del gasto de defensa. Por lo tanto, al final, España sí o sí, y que al final yo creo que es lo que Pedro Sánchez, por lo que no quiere hacer presupuestos, por lo que prefiere ir por estas vías más laterales de gasto, no quiere presentar unos presupuestos porque le tocaría recortar en lo que no quiere recortar, en gasto social, en educación, en pensiones. Eso es lo que no quiere hacer. A eso iba, es la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, Sánchez asegura que no se va a recortar en gasto social, que era, por cierto, una de las exigencias de Sumar y, en fin, de parte de sus socios. Podemos y Esquerra dijeron que nada de nada, que esto no apoya un aumento del gasto militar, pero Sumar está con reticencia siempre y cuando no se baje el gasto en lo social. Sánchez dice que no se va a gastar en lo social, y mi pregunta es, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo se tiene que aumentar tal cantidad de millones de euros en gasto militar sin recortar de otras partidas? ¿El dinero es ilimitado ahora? ¿Llueve el dinero? ¿Cae dinero? No, es decir, de verdad, no entiendo. O sea, llueven me los cuadra. Impuestos, Hugo, llueven los impuestos y llueve el aumento de presión fiscal que pueda haber en España. Es decir, fijemos que es que ya no se quitan ni la careta, no se les cae la cara de vergüenza hablando de Partido Socialista, hablando de partidos que apoyan al trabajador, cuando este año es la primera vez en toda la historia que cobran y cotizan los trabajadores que tienen
tienen un SMI. No sería raro ver que incluso las cotizaciones en este caso, de autónomos, el año que viene aumentaran. De bajar el impuesto de sociedades ni de lejos, y de hecho incluso podrían aumentar los impuestos que ya hemos visto que este año no han salido adelante, pero que el año que viene probablemente vuelvan a intentarlo, respecto al tema, por ejemplo, de las energéticas, de los bancos, o incluso, como ahora parece ser que las empresas de defensa españolas pueden tener ingresos extraordinarios. Oye, si he tenido una buena etapa donde los bancos han generado ingresos, ¿por qué no voy a pedir un ingreso extraordinario a las empresas de defensa? Es decir, si eso ha valido antes, ¿por qué no va a valer ahora? Entonces, no le queda otra al gobierno que aumentar los impuestos. Y aún aumentando los impuestos, que es la parte más importante, Hugo, no se lograría llegar al objetivo de déficit de la Unión Europea para aumentar tanto el gasto en defensa. Con lo cual, que a nivel económico lo tiene difícil el gobierno, ¿no? La conclusión. Lo tiene difícil, sobre todo por los socios que tiene, porque al final tenemos que tener en cuenta que es que cada socio, y ya estamos viendo dentro incluso de la formación de Sumar, cada uno está opinando una cosa distinta respecto al gasto en defensa, respecto a cómo se tiene que gastar en defensa, que es un debate que yo creo que es muy legítimo y muy importante, pero lo que está claro es que 10.000 millones de euros no se sacan tan fácilmente. Ya hemos visto la dificultad que ha tenido para sacar esos miles de millones respecto a Cataluña, y además era un único pago. Si ya encima lo hacemos de manera recurrente, que sea todos los años, etcétera, etcétera. Y también otra cosa que yo me pregunto, si hay que aumentar a un 2-3%, ¿en qué lo va a gastar el gobierno? Porque todavía tampoco nos ha dicho Pedro Sánchez cómo lo pretende gastar. ¿Va a aumentar, va a triplicar el sueldo a los militares? ¿Va a hacer, por ejemplo, inversiones en cuarteles en Soria o en sitios donde no hay nada, estilo Plane, pero de defensa? Es decir, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno con ese gasto en defensa? ¿Cómo lo va a gastar? Y yo creo que ese es uno de los debates más interesantes que plantea Sumar. Es decir, no solamente qué gastar, sino en qué lo gastamos. Y están dentro del gobierno. Así que, oye, ojo, que venga Pedro Sánchez y que nos explique en el Congreso de los Diputados, que es donde corresponde, qué pretende hacer, qué plan tiene para la defensa de España. Bueno, pues para la última pregunta, para concluir, está nuestra audiencia viendo tu chaleco, tu fachaleco, como se dice coloquialmente. ¿Dónde lo pueden comprar? Está ahora mismo viendo en nuestra audiencia, encantados con tu look. Iván, ¿dónde lo pueden comprar? Estamos todavía con el frío que hace, un color otoñal. Claro, digo. En el Corte Inglés, maravillosamente. Bueno, pues ahí nos queda sitio perfecto. Ahí nos queda la recomendación estilística también del economista Iván Campuzano, a quien le agradecemos que haya venido hoy aquí al plato de Diario. Muchas gracias. Un placer, Hugo, como siempre. Un placer también estar aquí con todos ustedes en Es Diario. Ya saben, noticias, entrevistas, últimas horas, investigación, todo lo pueden encontrar aquí en Es Diario TV. Suscríbanse, dejen un like, también infórmense a través de nuestra página web, la página del periódico esdiario.com. Nos vemos, chao.